En general, hermanos, la causa principal de la falta de constancia de parte de los creyentes en la oración personal es que no se ora en el Espíritu. Es decir, que cuando oramos, muchas veces oramos en nuestras fuerzas y aún peor, otras veces por fuerza y por la fuerza de la obligación, o en otras ocasiones por la necesidad de las circunstancias, y muchas veces sin la asistencia del Espíritu Santo. Y por eso nuestras oraciones se vuelven secas, pesadas, sin vida y nada estimulantes para persistir en ellas. Pues en ese sentido, somos seres que actúan aquello en lo que se complacen. Y cuando no nos complacemos en algo, no persistimos en ello. Pero si tan solo encontráramos deleite y refresco espiritual en nuestras oraciones personales, ciertamente, hermanos, no las abandonaríamos con tanta facilidad. Si a la hora de ir en oración al Señor pudiésemos experimentar esa gracia del deleite cada vez, definitivamente, hermanos, no las abandonaríamos con la facilidad con la que lo hacemos ahora. Pero esperen, hay una asistencia del Espíritu Santo prometida a los creyentes para que puedan orar conforme a la voluntad de Dios en el involucramiento correcto de nuestras facultades, lo que hace aceptable la oración delante de Dios, pero que también la hace deleitosa para todos nosotros. ¿La hay? Sí, hermanos. Hay una promesa de parte de Dios de asistencia del Espíritu Santo para que opere en nosotros, en nuestras facultades, de tal manera que produzca que esta oración sea una oración aceptable delante de Dios y con ello también una oración deleitosa para nosotros. ¿Y cuál es esa promesa? Acompáñenme al libro del profeta Zacarías. El libro del profeta Zacarías en el capítulo 12. Y vamos a leer el versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí, a quien alancearon, y harán lamento sobre él, como quien se lamenta por su único hijo, y se afligirán amargamente sobre él, como quien se aflige por su primogénito. Hasta allí. Así que vamos a considerar, hermanos, la enseñanza de este pasaje a través del tema la promesa del Espíritu Santo en la oración. La promesa del Espíritu Santo en la oración. Y vamos a considerar esta promesa a través de los tres siguientes encabezados. Primeramente vamos a considerar la promesa en sí misma. Después vamos a considerar la obra prometida, para por último considerar la medida prometida. La promesa, la obra y la medida. Vayamos
a considerar primeramente esta promesa. Dice nuestro texto nuevamente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí a quien alancearon, y harán lamento sobre él, como quien se lamenta por su único hijo, y se afligirán amargamente sobre él como quien se aflige por su primogénito. Hasta allí. Observen, hermanos, cómo se está expresando este pasaje en una manera clara como una promesa. Y derramaré sobre la casa de David. Allí está una promesa. Dios está diciendo lo que ha de hacer. De manera, hermanos, que cuando nosotros encontramos en la Escritura una promesa, no debemos esperar que nos diga: promesa, esto. No, hermanos, no vamos a encontrar esa sintaxis en la Escritura. Vamos a encontrar más bien a Dios haciendo declaraciones sobre lo que va a hacer. Y si Dios está declarando o diciendo lo que va a hacer, entonces eso es una promesa. Porque si Dios dice, voy a hacer esto, Dios no es como nosotros, que nosotros decimos, bueno, pues a ver si hago esto otro. Y ese a ver es condicional. Es decir, si podemos, si nos alcanzan los recursos, el tiempo, las fuerzas, etc. Pero con Dios no existe limitación en ese sentido. De manera que cuando Dios dice, voy a hacer esto, es una promesa inmutable. Porque Dios no puede ser detenido por nada para hacer lo que Él ha querido hacer. De tal manera que siempre que encontramos en la Escritura a Dios diciendo claramente, haré esto o haré esto otro, debemos entender que es una promesa. Ahora bien, la razón por la que aquí la palabra espíritu está con E mayúscula es porque no se trata del espíritu del hombre, hermanos, aunque algunas versiones lo traducen con E minúscula. No se trata del espíritu del hombre ni de ninguna otra clase de espíritu, sino se trata del Espíritu de Dios. Se trata del Espíritu Santo, el que está siendo prometido para operar aquí. Pues dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica. Es como si nos dijera, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. De manera pues entonces que este espíritu del que está hablando es el Espíritu Santo. Incluso el término derramar, hermanos, como vimos al principio de la doctrina del Espíritu Santo, es una expresión que señala la manera abundante de la administración del Espíritu Santo a aquellos a quienes se les promete para los fines para los que es derramado. ¿Se acuerdan? Cuando recorremos la Escritura, hermanos, encontramos que esta expresión derramar es una expresión que se usa práctica y únicamente para el Espíritu Santo. Es decir, que siempre que se habla del Espíritu Santo, se habla, o más bien siempre que se habla de derramar, se trata del Espíritu Santo. Y este derramamiento siempre, hermanos, se expresa primero como del Espíritu Santo y enseguida para los fines para los que es derramado. Es decir, como ya vimos al principio, que el Espíritu Santo se derrame no significa que es la persona del Espíritu Santo quien se vierte en los creyentes, pues lo infinito no puede ser contenido por lo finito,
sino que se trata de las operaciones del Espíritu Santo para el fin, para el propósito, para la causa sobre la cual están viniendo sobre esa o esas personas. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito, por lo tanto, lo que se refiere no es una mera concesión y comunicación del Espíritu, sino una efusión abundante de él, lo cual debe tener algunos efectos eminentes como prendas y señales de ello, porque no puede haber tal efusión sin las prendas o señales de ello, termina la cita. Y estas prendas, hermanos, o señales de las que habla el pastor puritano, son los efectos eminentes de este derramamiento. Es decir, lo que se produce en aquellos que son los receptores de esa efusión abundante del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo se derramó? Porque hay prendas o señales de eso. ¿Cuáles son esas prendas? Que se produce en aquellos sobre quienes se derramó efectos que solo el Espíritu Santo puede producir. Y estos efectos o fines son claros en la Escritura. De hecho, hermanos, ustedes podrán observar que en la Escritura, siempre que se menciona al Espíritu Santo como derramado, siempre se nos especifica los fines de su derramamiento. Es decir, no vamos a encontrar un versículo que diga, y el Espíritu Santo será derramado. Amén. No. Siempre que se dice que el Espíritu Santo será derramado, enseguida se especifica con qué fines. Y allá ustedes en sus casas hagan ese ejercicio, búsquenlo, siempre se va a especificar. Fue derramado y enseguida, ¿qué es lo que va a operar ese derramamiento? ¿Y por qué decimos todo esto, hermanos? Porque en este caso, como ustedes pueden leer, el fin particular para el que se derrama este Espíritu es para producir operaciones, dice el texto, ¿de qué? De gracia y súplica. ¿Ven allí? Espíritu de gracia y súplica. Pero antes de adentrarnos en este efecto particular de este derramamiento prometido, hermanos, no debemos pasar por alto primero sobre quiénes se está prometiendo. ¿Sobre quiénes se va a prometer este derramamiento, hermanos? Primeramente, dice el texto, están allí sobre la casa de David. Y también sobre los moradores de Jerusalén. ¿Se fijan? Es decir, esta efusión abundante del Espíritu Santo con el fin o propósito de producir la gracia y la súplica se va a derramar primeramente sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. ¿A qué se refiere aquí con la casa de David, hermanos? Aquí con la casa de David se refiere a nuestro Señor Jesucristo, que es de la casa de David. De manera que cuando el Señor está prometiendo que se derramará el Espíritu Santo primero sobre la casa de David, está anunciando que el Espíritu Santo vendría y al primero que se derramaría sería a Cristo. Y es la razón por la que encontramos en los evangelios, hermanos, que el primero que recibe el Espíritu Santo, recibe la llenura del Espíritu Santo, recibe toda forma de gracia y operación del Espíritu Santo, es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan? En su bautismo. De manera entonces que observen que esa es la razón por la que cuando nuestro Señor Jesucristo es
es investido de ese espíritu, también está incluido ese espíritu de gracia y de súplica. Razón por la cual para Cristo nuestro Señor, como Cristo hombre, Él oraba, hermanos, leemos en la Escritura, a veces toda la noche, y para Él no era ningún pesar, y no llegaba con la cara larga o con el cuerpo cansado diciendo, ay, lloré toda la noche, ya no puedo hacer nada, síganle ustedes. No, Él volvía, hermanos, con mucha energía para continuar esas labores que tenían. Había un espíritu de gracia y súplica que se había derramado sobre Él en una manera abundante, tremenda, cual, como hemos visto ya, no es descrita como que no tiene medida. Ahora bien, la distinción que hace nuestro texto entre la casa de David y los moradores de Jerusalén hacen referencia al derramamiento del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, pues que primero debía ser derramado sobre Cristo en toda su plenitud y luego comunicado desde Él a los demás creyentes moradores de la Jerusalén espiritual que es la iglesia. Pues ya hemos, hermanos, visto en otras ocasiones que cuando leemos en el Antiguo Testamento el término Jerusalén, debemos interpretar, ahora verlo desde la luz del Nuevo Testamento y ver que aquí está hablando de la iglesia, que se está refiriendo a la iglesia, la Jerusalén espiritual. Observen entonces la participación que tenemos con Cristo, nuestro representante. Es decir, que participamos del mismo Espíritu. El mismo Espíritu que fue y llenó a Cristo el día de su bautismo, también ese mismo Espíritu opera, hermanos, se derramó en el día del Pentecostés sobre todos los creyentes. Y es llamado el Espíritu de Cristo porque primero le es dado a Cristo y en virtud de Él, en virtud de su gracia, de sus méritos, de su obra, es que este Espíritu se comunica también al resto de los creyentes. Esa es la razón entonces, hermanos, por la que, como hemos visto, se llama o se le da a llamar el Espíritu de Cristo. Primeramente, le es derramado y comunicado a Cristo sin medida. Cuando se vio la paloma descender sobre él en su bautismo, y luego a todos los moradores de la Jerusalén espiritual en el día de Pentecostés. Mas lo que es necesario resaltar para nosotros, hermanos, es esta efusión abundante del Espíritu Santo que nos es prometida a los creyentes para la oración. Nos es prometida una efusión abundante entonces a través de este texto a todos los creyentes, hermanos, para la oración. Hasta ahora, muy probablemente no sabíamos que teníamos una promesa de asistencia semejante. Hasta ahora tal vez pensábamos que estábamos por nuestra cuenta en lo que refiere a la oración. Hasta ahora pensábamos que habíamos sido dejados a nuestras fuerzas. Pero observen, hermanos, que esto no fue así. El Señor nos mandó que oráramos, pero no nos dejó a nosotros así, como si dijera, oren, ahí háganle como puedan, pero oren. No, hermanos, esto no fue así, sino que cuando el Señor nos mandó la oración, también nos proveyó de los elementos, de las herramientas, de la gracia, de la capacitación
para que pudiéramos nosotros orar como es aceptable y de manera que para nosotros también fuera deleitable. Como parte de nuestra herencia en Cristo, entonces, hermanos, se nos es prometida una ayuda abundante y poderosa para ese deber para el que solemos comúnmente estar indispuestos en nuestra naturaleza carnal. Así que sí, hermanos, hay esperanza. Hay una esperanza de que esta oración no debe ser pesada y no había de ser pesada. Y que si lo ha sido hasta ahora es porque no habíamos sabido que teníamos una promesa de asistencia, de gracia, de poder, de una capacidad externa que nos iba a mover, a conducir, que nos iba a operar y que iba a producir en nosotros lo que era necesario para que se eliminara esa resistencia a la oración y para que nos moviera constantemente a ella. Pero pasemos a nuestro segundo encabezado para considerar cómo es entonces que opera esta efusión del Espíritu Santo en nosotros para la oración. Y pasemos al segundo encabezado, que se llama la obra prometida. Leamos nuevamente nuestro texto. Dice Zacarías 12:10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica. Y mirarán a mí, a quien alancearon, y harán lamento sobre él, como quien se lamenta por su único hijo. Y se afligirán amargamente sobre él como quien se aflige por su primogénito. Hasta allí. El término que se tradujo como súplica también se ha traducido como oración en muchas versiones castellanas. Espíritu de gracia y de oración. Sin embargo, el sentido original del término es enfático en que esta oración de la que está hablando no es una mera oración y ya, sino que se trata de una oración suplicante. Esa es la razón por la que la versión King James también traduce este término como súplica y no como oración. La oración, hermanos, ciertamente incluye o puede incluir la súplica. Sin embargo, cuando hablamos de súplica, estamos hablando de una oración, de un acercamiento suplicante a aquel que puede dar las cosas, pero en una forma, hermanos, de humildad, en una forma de suplicación y ruego. Una respuesta a la gracia de haber contemplado a aquel a quienes nuestros pecados alancearon. Una respuesta con lamento y aflicción amarga es esta súplica de la que habla el texto. Pues observen, hermanos, la conexión de las palabras. Dice espíritu de gracia y súplica. Y luego miren lo que dice. Y mirarán a mí, a quien alancearon, y harán lamento sobre él. ¿Se fijan? Como quien lamenta por su único hijo, y se afligirán amargamente sobre él como quien se aflige por su primogénito. Y aquí, hermanos, nos está hablando de la operación del Espíritu Santo cuando trae, por ejemplo, el arrepentimiento. Esa visión que da la gracia de poder mirar a Cristo,
crucificado por nuestros pecados en la Escritura? Y al mirarle de esa forma, saber que fuimos nosotros los que le alanceamos, pues dice el texto, mirarán a mí, a quien alancearon. ¿Quiénes lo van a mirar? Los que lo alancearon. ¿Me explico? Los que le enterraron la lanza, esos mirarán y harán lamento. Observen entonces el cambio de conducta. Primero esa conducta fiera y perversa de alancearle, y después una conducta de arrepentimiento de lo que hicieron. Esa conducta de arrepentimiento, entonces, hermanos, no puede ser expresada delante del Señor de otro modo que no sea con una súplica. ¿Me explico? No es una mera oración de, sí, Señor, como la famosa oración del pecador, ¿verdad? Reconozco que yo fui quien te alanceé, perdóname y sálvame, amén. ¿Es eso un espíritu de súplica? Eso será tal vez una aparente oración, pero ahí no hay súplica. La súplica entonces incluye esta condición que nos es descrita después, un lamento por el haber pecado. Es una aflicción y amargura que el corazón experimenta, hermanos. Y esto entonces invariablemente nos va a mover no a una mera oración, no a un emitir palabras sin emoción alguna, sino a una súplica de oración. ¿Me están siguiendo? Observan la razón por la que este término entonces es una súplica más que una mera oración. Pues muchas personas pueden simplemente pretender orar, y de hecho en el evangelicalismo vamos a encontrar muchísimos ejemplos de eso. Personas que pretenden estar orando o orar y decir palabras que no sienten o a veces que ni siquiera entienden. Decir palabras sin sinceridad, solamente por decirlas. Pero este espíritu que es prometido es un espíritu de sinceridad en ese sentido, ¿me explico? Es un espíritu que nos conduce a una oración sincera, una oración sentida en el sentido que estoy sintiendo lo que estoy diciendo, ¿me explico? Y nada de eso es posible, hermanos, sin el derramamiento del Espíritu Santo en operaciones que dispongan, inclinen nuestro corazón para producir esa respuesta en nosotros. De otro modo, nosotros estaríamos así, como les decía, la supuesta oración del pecador. Sí, Señor, yo sé que yo te alanceé, perdóname y sálvame, amén. ¿Qué efecto tiene eso? ¿Qué está produciendo eso en su corazón? No hay nada allí. Ese es un mero rezo que sale únicamente de las palabras de la naturaleza del hombre sin la operación del Espíritu Santo. De manera que la operación u obra del Espíritu Santo en el creyente para la oración consiste en dos cosas, de manera general. Primeramente, consiste en disponer e inclinar los corazones a la oración. Y segundo, en capacitarnos para la oración. Primero, cuando el Espíritu, ese Espíritu de gracia y súplica se derrama en el creyente, lo primero que va a hacer es disponer su corazón para la oración. Y en segundo lugar, le va a capacitar para que pueda orar. En cuanto al disponer e inclinar nuestros corazones a la oración, ya vimos que nuestro viejo hombre, la naturaleza pecaminosa en nosotros,
se mantiene en enemistad contra Dios. ¿Se acuerdan? No quiere acercarse a Dios, no quiere comunicarse con Él. Y aunque ha recibido un golpe mortal esa naturaleza caída en los creyentes, algo de su influencia y poder ha permanecido. Y siempre está pugnando por volver al poder. Y siempre está tratando de producir toda la resistencia que puede y que le alcanza las fuerzas para mantenernos en oposición a Dios. Y es aquí donde un poder externo nos es necesario, hermanos. Un poder externo nos es necesario para subyugar esa resistencia del hombre natural a la oración. Un poder externo debe venir y eliminar esa resistencia, así como cuando vimos en la regeneración, ¿se acuerdan? En la regeneración, la operación que hace el Espíritu Santo primero es eliminar esa resistencia. ¿Cómo la elimina? La elimina de los afectos, ¿se acuerdan? Y la elimina de la mente y enseguida actúa la voluntad. De la misma forma, este espíritu de oración ha de eliminar primero la resistencia natural del hombre caído a la oración y dispondrá enseguida sus corazones, generando en ellos una operación para estas cosas. Dice en ese sentido el pastor puritano John Owen, cito: es solo Él quien nos trabaja hacia ese marco en el que oramos continuamente, como se requiere de nosotros. Nuestros corazones se mantienen listos y preparados para este deber en todas las ocasiones y oportunidades. Y mientras tanto, son actuados y dirigidos bajo la conducta e influencia de aquellas gracias que han de ejercerse en ellos. Termina así. Observen la expresión que dice el pastor puritano, son actuados y dirigidos. Es decir que de la manera en que vimos que el Espíritu opera en la voluntad y dispone a la voluntad y la inclina, la actúa influenciando las gracias que han de ejercerse para que se mueva esa voluntad, así es también con la oración. El Espíritu ha de infundir en nosotros gracias que actúen, que inclinen la voluntad, los afectos y la mente hacia la oración. En ese sentido, muchos pueden pensar que la oración entonces por sí misma es una gracia. Sin embargo, la oración no es precisamente una gracia, sino más bien aquel acto donde se ejercen algunas gracias. La oración es el acto donde se ejercen algunas gracias. Recuerden lo que veíamos la ocasión anterior sobre lo que era la oración y les recuerdo que citábamos que la oración consiste en un ejercicio santo de fe. Observen, ejercicio santo de fe, amor, confianza y deleite en Dios, actuando en una representación de nuestras voluntades y deseos hacia Él a través de la ayuda y asistencia del Espíritu Santo. Es una definición tal vez no muy corta, hermanos, pero es muy precisa. Primero nos está diciendo que la oración entonces es un ejercicio santo, en donde ¿qué se ejerce? Si es ejercicio, ¿qué ejerzo? Ejerzo la fe, el amor, la confianza y el deleite en Dios. Esto se actúa a través de nuestras voluntades, nuestros deseos, nuestras mentes que son inclinadas
al ejercicio de estas cosas, dirigiéndome yo en ellas hacia el Señor. De manera que la oración entonces no es meramente una gracia particular distinta a las demás gracias que se ejercitan en ella, sino más bien es el medio o la manera en la que ejercitamos otras gracias, como la fe, el amor, el deleite, el temor, la reverencia, la abnegación y algunas otras gracias. ¿Me explico? La oración entonces es un ejercicio de fe, o un ejercicio de la fe y del amor, que nos llevan a ejercer tanto la fe como el amor, el deleite, el temor, la reverencia, la abnegación y otras gracias, según las ocasiones. No todas las gracias se ejercen todas juntas en una oración, porque habrá una oración que está agradeciendo, en donde algunas de esas gracias se ejecutarán y otras en donde se está suplicando y estas otras no de la misma forma. La oración es el santo medio en el que ejercitamos entonces otras gracias que nos son dadas. De ahí que nos sea necesaria una operación especial del Espíritu Santo para poder ejercerlas. Y esto es lo que nos lleva a nuestra segunda operación del Espíritu Santo para la oración, que es la capacitación que hace el Espíritu para la oración. Cuando hablamos de capacitación, estamos diciendo que el Espíritu Santo produce una capacidad en aquel en quien es derramado. Como vimos, se derrama con fines o con propósitos para los cuales fue derramado. ¿Cuáles fueron estos propósitos? En este caso, la oración. ¿Y qué hace para ello? Nos capacita. Esta capacidad que el Espíritu Santo obra en el creyente para la oración no consiste meramente en una facilidad de palabras al orar. Eso sería tal vez alguna de las gracias, sino más bien consiste en una habilidad para el uso y ejercicio de las gracias que se ejercen en la oración. La gracia de la fe, la gracia del amor, la gracia del deleite, la gracia del temor, la gracia de la reverencia, la gracia de la abnegación y todas las demás gracias que se ejercen en la oración. ¿Me explico? Así que el Espíritu no es que nos dé facilidad de palabras y ay, mira, siento que estoy diciendo palabras que vienen como a mi mente y yo no había pensado. Eso es en efecto un efecto de una de esas gracias, pero hay otras gracias más fundamentales que están operando detrás de eso, que como repetimos es la fe, el amor, el deleite, el temor, la reverencia, la abnegación, etc. Cito nuevamente al pastor puritano John Owen, que dice en este sentido: Él es tal espiritual dar una habilidad para la oración al comunicar un don a las mentes de los hombres que les permite ejercer provechosamente todas sus gracias en esa forma especial de oración para sí mismos y para los demás. Por lo tanto, Él es solo un espíritu de súplica, propiamente, ya que comunica un don o capacidad a cualquiera para ejercer todas sus gracias en el camino y el deber de la oración. Esto es para lo que se le promete aquí y para lo que se le promete que será derramado, es decir, de una manera abundante y copiosa. Donde quiera que se derrame en cumplimiento de esta promesa,
tanto dispone los corazones de los hombres para orar, como los capacita para hacerlo. Termina la cita. Así que, sí, hermano y hermana, ustedes son y pueden ser capaces o capacitados por el Espíritu Santo en todas sus oraciones, en el ejercicio de esas gracias que han sido dadas a ustedes para que puedan orar. De manera que cuando ustedes, siendo movidos por el Espíritu Santo, capacitados por el Espíritu Santo para usar estas gracias, puedan entonces orar de manera aceptable a Dios y esa oración se convierta en deleitable para ustedes. El Espíritu Santo puede y de hecho promete alentar su fe, hermanos, para la oración. El Espíritu Santo puede y promete alentar su fe para la oración. El Espíritu Santo puede y promete encender su amor para la oración. El Espíritu Santo puede y promete infundir la reverencia necesaria para la oración. El Espíritu puede y promete producir el descanso y el contentamiento en su voluntad, así como el deleite en el ejercicio de sus oraciones, hermanos. ¿No quisieran ustedes orar de esa manera? ¿No quisieran ustedes dejar o abandonar esas oraciones pesadas o cansadas? Pues, hermanos, hay una promesa dada para que no andemos caminando más en aquella sequedad, sino andemos ahora en el Espíritu, en las gracias que da el Espíritu para la oración. El Espíritu Santo aliente nuestra fe y nuestros corazones por medio de esta sólida promesa. La creamos, la anhelemos y la busquemos, hermanos, pues ha sido prometida. Pero pasemos a nuestro tercer y último encabezado, que es la medida prometida. Observen que nuestro texto nos dice, y derramaré sobre la casa de David. Ya vimos, hermanos, en el pasado, cómo este término derramar se refiere a una efusión abundante. Se refiere a un derramamiento copioso, grande, no a cuentagotas, sino grande para estas cosas. De manera que la promesa no es que seremos ayudados un poquito para que podamos orar como es aceptable a Dios y que pueda ser deleitable a nosotros. No, tampoco la promesa nos está diciendo que nosotros pondremos la mitad y que el Señor diga, yo les pongo la otra mitad, pues, para que vean. No se trata de eso tampoco. La promesa, hermanos, no es esa. La promesa es que Él haría todo. Pues en ese sentido, hermanos, la oración es movida, como hemos visto y veremos más, por el Espíritu Santo. La efusión de las operaciones del Espíritu Santo para esta habilidad espiritual de la oración es comunicada de manera variada en los creyentes. Y el efecto será efectivamente variado en los creyentes, debido a que consiste en el ejercicio de las gracias. Sin embargo, no solo
nos es dada una medida necesaria para hallar toda aceptabilidad y deleite, sino que también está disponible una mayor medida para el crecimiento en ella. ¿Qué hemos dicho en todo esto, hermanos? Que, miren, primeramente, hemos dicho que la oración no es una gracia en sí, sino el ejercicio de muchas gracias. Ahora bien, cada una de estas gracias ha sido dada también a cada uno de nosotros, como hemos visto ya, en una medida. ¿Cierto? De manera que la medida de fe que tiene usted es una medida distinta tal vez que la que tiene el otro hermano y así. También porque tal vez el otro hermano la ha ejercido más que usted, aunque le hubiese sido dada la misma medida que usted, la ha ejercido más que usted y ahora tiene más, como el talento. ¿Se acuerdan? Ahí lo invirtió y ganó otros 10 talentos y usted lo ha tenido guardado todo este tiempo. Entonces, en ese sentido, hay diferencia en cuanto a la medida de la fe en este caso, a la medida del amor y de las otras gracias que se ejercitan. De manera que cuando el Espíritu Santo viene en esa medida copiosa y se derrama, va ciertamente a operar esas gracias, a encender esas gracias en nosotros y las va a acrecentar ciertamente, pero debemos saber pues que serán movidas, ejercitadas y acrecentadas con respecto a la medida que cada uno tenemos. ¿Me explico? No es que a la hora de que es derramado para orar, todos vamos a empezar a orar en la misma forma exacta, todos con el mismo ejercicio igual. No, porque unos ya han ejercitado más la fe que otros. Y esos que han ejercitado más la fe, cuando tienen esa afluencia y esa asistencia del Espíritu Santo, sus oraciones serán más copiosas y deleitosas para ellos que para nosotros que no hemos ejercitado esas gracias. ¿Me explico? Sin embargo, esto no quiere decir, hermanos, que porque no hemos ejercitado esas gracias igual que otros hermanos, entonces nuestra oración no será suficiente. No. El Espíritu Santo, la promesa en este sentido consiste en que esa efusión producirá en nosotros, elevará, levantará en nosotros toda medida de gracia de manera suficiente para que sea nuestra oración aceptable delante de Dios y deleitable para nosotros. ¿Me explico? Será suficiente para cada uno de nosotros en una medida necesaria para nuestra situación y condición y para hallar aceptabilidad y deleite en ello. Pero no solo eso, hermanos, sino que también está prometido que esta efusión no se queda en el mismo sitio, sino que en la medida que nosotros ejercitamos las gracias va creciendo. Si hemos ejercitado más esas otras gracias, entonces a la hora que todas ellas se conjuntan en la oración, entonces la oración crecerá más. ¿Me están siguiendo? Dice el pastor puritano John Owen, cito, de hecho, él comunica esta habilidad a otros en gran variedad en cuanto a sus grados y su utilidad en su ejercicio, pero lo hace para cada uno en la medida necesaria para sus propias preocupaciones espirituales o para el cumplimiento de su deber para con Dios y todos los demás. Termina la cita. De manera que no quedaremos, hermanos, cortos. No quedaremos insaciados o insatisfechos, sino habrá una medida necesaria, adecuada, correcta, abundante para nosotros y creciente también, de acuerdo a nuestras preocupaciones y o necesidades espirituales.
De manera entonces que ya no necesitamos depender, guiarnos o basarnos en oraciones preelaboradas por otros, como se hace en los misales católicos o como se hace en los manuales evangelicales, sino que ahora somos capacitados con una gracia y una medida suficiente para hacer nuestro acercamiento a Dios aceptable y deleitable para nosotros. En el evangelicalismo, hermanos, y ya no se diga en el catolicismo, ¿verdad? Se tienen muchas oraciones prefabricadas que solamente se leen. Allí, hermanos, no se puede esperar una efusión del Espíritu Santo, porque ahí no se está ejerciendo ninguna gracia. Ahí lo único que se está ejerciendo solamente es la habilidad de la lectura. Puedo leer bien y ya, pero no se está ejerciendo las demás gracias. Por lo tanto, una oración que se lee no puede ser en ese sentido una oración asistida por el Espíritu Santo. Y por lo tanto no puede ser una oración aceptable delante de Dios. Y por lo tanto difícilmente habremos de deleitarnos nosotros personalmente en ella, pues no ha surgido de los manantiales de las operaciones del Espíritu en cada uno de los creyentes. Así que hay una medida disponible para todos nosotros, una efusión abundante para cada uno de nosotros disponible, hermanos, y esperando que nosotros nos dispongamos a creerla, a buscarla y a abrazarla para que nuestras oraciones cambien y sean oraciones en el Espíritu Santo. Oremos al Señor.